Y asimismo saludamos a la iglesia virtual, les bendecimos. En esta mañana quisiera compartir acerca de un tema muy relevante para todo lo que vivimos en lo cotidiano y sobre todo en medio de nuestra nación, y es el perdón. El perdón. Uno de los principales problemas de la sociedad es el odio y la venganza. Dentro de las arengas que escuchábamos, alguna me llamó la atención de forma particular, y es que decía: no olvidamos y no perdonamos. Imagínense con ese eslogan para entrar a sanar una nación y empezar una nueva etapa. Es muy, muy difícil. Si dicen no olvidamos, no perdonamos, quiere decir que estamos totalmente estancados y por supuesto no podremos avanzar. La salida a este problema es para nosotros recordar el perdón de Dios y poder manifestarle a los demás que Dios es un Dios perdonador, y que al nosotros experimentar, o a las personas experimentar el perdón y vivirlo, porque hay personas que experimentan el perdón pero no lo viven, y pareciera como no lógico, pero es que debemos mantenernos en el perdón. Entonces de esa manera podremos perdonar a nuestro prójimo. Entiéndase por prójimo cualquier persona, el que fuera, como dijo Darío Silva, que el Señor Jesucristo murió en la cruz y sus manos estaban atravesadas estaban extendidas y clavadas hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea que Jesús es un Dios para todas las naciones, para todos los pueblos y para todo tipo de inclinación. Él vino a morir por las personas. El título: cuando hemos sido perdonados, perdonamos. Mateo capítulo 6 versículo 12 dice: en el Padre Nuestro, el Señor Jesús da un condicionamiento claro en cuanto a mantenernos en una vida libre de pecado y libre de culpa y libre de acusación. Dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, según lo que dice Mateo, es que nosotros tenemos una cantidad de deudas, o tuvimos una cantidad de deudas, las cuales Dios quiso perdonar. Y la oración es: perdónanos todo eso que hicimos contra ti, así como nosotros perdonamos a muchos deudores. ¿Cuántos deudores tenemos? En la familia, amigos, empresas, y podríamos, ¿por qué no incluir las personas que están hoy día en medio de este conflicto? Podemos sentirnos nosotros afectados y agredidos o no comprendidos, pero la Biblia dice: así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando nos hacemos conscientes de los pecados que hemos cometido y el perdón que hemos recibido de Dios, vamos a tener una actitud, escuche, constante, permanente, de perdón hacia los demás. Y voy a hablar esta mañana de 3 enseñanzas acerca del perdón de forma temática. Usaremos varias referencias cruzadas y varios textos en el día de hoy para que podamos ver que por muchas partes la Biblia nos habla acerca de esta realidad del perdón. La primera esencia, la esencia del perdón no es otra que Dios mismo. Ahí está la esencia, los cielos, no la tierra, sino los cielos. Viene de Dios. ¿Y quiénes lo vivieron? ¿Quiénes lo experimentaron? ¿O quiénes escribieron acerca del perdón? Tomaré algún texto para hablar un sencillo texto para hablar de los patriarcas, un texto para hablar del tiempo de los salmos de David, y también de los profetas de Isaías y Jeremías. Empecemos con Éxodo 34, 6, 7. El Señor habla y dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Cuando pasa el Señor, entonces hay una proclamación: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona
la iniquidad, tiempos, generaciones, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En otra versión decía: visitará la maldad a los hijos, a los padres, a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Habla de su severidad. Un Dios justo, santo, 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 3 veces santo. Por ejemplo, dice Isaías que Él es santo, santo, santo. En ninguna parte habla de esos 3 calificativos: santo, santo, santo. No dice eterno, 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 ¿verdad? No dice bueno, 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 sino santo, santo, santo. Las personas dudan de la santidad de Dios. Los salmistas declararon este atributo de Dios, de su misericordia, expresada en su perdón, que es ser tratados como no merecemos. Dios no nos trata como merecemos. No estaríamos acá muchos en esta semana, nomás solo en esta semana no estaríamos aquí ni en pie. Si por ahí se nos ha pasado malos pensamientos, acuérdese: santo, santo, santo. Nosotros nos comparamos con el vecino de al lado, con el grupo de allí, con el grupo de acá. Pero pues Dios nunca le dijo a su pueblo que mirara y se comparara con otros, sino que lo miraran a Él, y al mirarlo a Él, por consiguiente, íbamos a experimentar ser redarguidos de todos nuestros pecados. Y cuando Israel se volvió una nación, también pecó, pero Dios no los borró. Salmo 85, 2, 3 dice: perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Generaciones iban pecando, iban repitiendo los mismos pecados. Todos los pecados de ellos, todos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Si nosotros tenemos ira por alguna de las cosas que vivimos, pues imagínese a Dios. La Biblia dice que Él tiene ira, pero Él, en cuanto a nosotros, su pueblo, el pueblo de Israel, y en cuanto a su iglesia, Él dice que se apartó del ardor de su ira. En tiempos de los profetas le fue revelada la naturaleza fiel y perdonadora de Dios. Isaías 43, 25 dice: yo, pues Él es santo, 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 tiene todo su derecho de decir yo. Fue sin pecado cuando envió a Jesús y vino a la tierra. Yo soy el que borro, y solamente yo. Experiencia que deberían tener los pueblos, las gentes deberían tener esta esperanza, pero hay muchos que no han experimentado esto. Yo, y quizás algunos de los que estemos sentados, a pocos, tampoco lo hemos experimentado, o de pronto algunos sí hemos experimentado esta realidad. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El profeta que se le llamaba el profeta llorón, Jeremías, el profeta que más lloró por el pecado de Israel y por las consecuencias. Él no era que fuera sentimentalista y viera cualquier cosa y se les corrieran las lágrimas. Hay personas que son así, ¿verdad? Son más sentimentales, más emotivas que otras, y ven cualquier cosa y su rostro se llena de lágrimas. Jeremías, por el Espíritu de Dios, lloraba de ver la condición del pueblo, y no solamente de lo que el pueblo había hecho o estaba haciendo, sino también de las consecuencias futuras. Pero también tenía un mensaje de esperanza. Jeremías 33, 7 y 8. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de
toda su maldad con que pecaron contra mí, dice, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Esa promesa grandísima. Y habla del cautiverio. El pecado siempre va a tener consecuencias, siempre. Por eso yo les he hablado a ustedes en estas épocas que no siembren mal. No siembren mal en su pensamiento, no siembren mal en su boca, en su actitud, en sus hechos. En una época de tanta turbulencia, deberíamos abstenernos por lo menos de sembrar algo malo y de sembrar algo bueno. Podíamos hacerlo. O abstenernos de sembrar algo malo, porque vamos a recoger. Como Dios no hace acepción de personas, juzgará a las naciones, pero disciplinará a su pueblo. Innegablemente, al hijo que ama se corrige. Y si hay un desmán en nosotros, si nos pasamos, pues Dios como nos ama, y un padre que ama cría, un padre que ama disciplina. Y yo creo que el Señor está también haciendo lo mismo, un juicio hacia las naciones y purificando también un pueblo que está lleno de rebeldía y lleno de indiferencia hacia Él. Restableceré como al principio. ¿Recuerda el primer amor? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo era usted cuando se entregó a Cristo? ¿Qué tipo de devoción tenía? ¿Se levantaba a qué horas para buscar a Dios? Leía la Biblia. Lo primero que hacía era leer la Biblia. Se apartaba de pecado. Era consciente que militaba en una iglesia cristiana. Se abstenía de las cosas del mundo. Quizás algunos pueden perder o podemos perder eso al caminar con los años. Limpiaré toda su maldad que pecaron. Y dice contra mí, porque todo pecado finalmente es contra Dios. David, cuando pecó, claro que tendría que buscar cómo restituir, y no sé si lo hizo, la Biblia no lo dice, restituir lo que él hizo. Pero su oración en el Salmo 51 es la oración que nosotros deberíamos tener hoy, si fallamos contra nuestro prójimo, de decir: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En la venida del Señor Jesús, Cristo describió una pequeña parábola del amor de Dios con la historia del hijo pródigo, y quisiera que me permitiera leerla y que usted se permita leer esta historia para que recordemos el amor, la misericordia, la esencia del perdón que es Él. También dijo Lucas 15, 11, 20, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y aquí está, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pues inicialmente este texto es tomado la mayoría de sus veces, o por la mayoría de los autores, como evangelización, como que muchas personas, así como tuvimos nosotros la experiencia, se van a convertir, que en este momento pueden ser detractores de la iglesia o pueden estar en unas oscuridades muy grandes, se van a convertir. Y el Padre
los va a estar esperando con sus brazos abiertos. Y si quisiéramos aplicar y nos diéramos el permiso de hablar para los que ya recibieron el perdón, innegablemente muchos cristianos es posible que vivan vidas de ruina y no prosperen porque viven lejos de la casa de su Padre y están en condiciones que no tendrían por qué estar. Deberían volver y reconocer delante de su Padre: Padre, contra ti he pecado, yo, Señor, tú eres mi solución. Este es el tiempo para decir: Señor, tú eres mi solución, y con tanta humildad, sin importarle la vergüenza, hazme como a uno de tus jornaleros, Señor. Una actitud que manifiesta un verdadero arrepentimiento y un verdadero perdón cuando se encuentra con su Padre. Entonces estamos viendo tres enseñanzas acerca del perdón. La primera, la esencia, viene de Dios, viene del cielo, la necesitamos nosotros también hoy. Y luego, como consecuencia, la segunda es exigencia. Si hemos recibido ese perdón, perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a los deudores. Hay una exigencia para nosotros. Hemos recibido el perdón. El padre del hijo descarriado no se parece a nosotros, pues si fuera el caso y viniera este hijo, ¿qué haríamos? Pues de pronto lo rechazaríamos o le haríamos pagar. Efesios capítulo 4, 31 al 32 nos va a hablar de contra las cosas que estamos batallando ahora en medio de la exigencia del perdón. Efesios 4, 31 al 32 nos dice a nosotros: si alguno por si al caso en esta mañana, yo creo que sí, tuviera algo, analícese frente a lo que vamos a leer. ¿Tiene usted algo de esto en medio de su vida, hacia familiares, hacia la misma vida, hacia todo? ¿Tiene algo usted de esta lista? Mire, dice: quítense de vosotros toda amargura. Si hay amargura en el medio, hay transmisión de amargura alrededor. Hay amargura. Quítese de las casas también, piense en su casa: enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pablo escribe a los Efesios dando por sentado que hay cristianos que no están en su lugar, que hay cristianos que no obran conforme al espíritu que tienen, sino con el espíritu del mundo o su naturaleza propia. Cristianos que dicen vulgaridades. Hay cristianos vulgares que se les sale de su boca palabras soeces. ¿Por qué? Pues podemos pensar que por estar ligado toda esta lista, efectivamente tienen amargura y les acompaña el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Cristianos maliciosos, ¿cómo suena eso? Cristianos que en este momento tienen malicia. Pero dice: antes bien, o en lugar de, sean benignos unos con otros, no malignos, sino benignos unos con otros, misericordiosos. Es decir, no piensen y no traten a las demás personas de una manera como usted no ha sido tratado por Dios. Porque usted puede decir: no, yo he sido tratado mal. Ok, pero Dios nunca lo ha tratado así. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también, que sería la palabra clave, os perdonó a vosotros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Recuerden a Cristo. ¿Cuál fue la actitud que Él tuvo? Al ser perdonados se activa en nosotros su misericordia, no porque el ofensor se merezca nuestro perdón. Creo que
Creo que las personas no se merecen, definitivamente, de pronto no merecen que nosotros les perdonemos. Hay cosas demasiado fuertes, ¿verdad? Cosas demasiado fuertes. Hemos sufrido en las manos de otras personas. Como estoy hablando del perdón, pues ustedes saben que hablar del perdón hace que el avispero se levante, ¿verdad? Pero estemos tranquilos. Entonces, dice la palabra del Señor que debemos perdonar. Dios nos perdonó en su misericordia. Entonces damos misericordia, porque hemos recibido misericordia. Somos portadores de misericordia, ya la tenemos. Y no es nuestra, viene de Dios. Por lo tanto tenemos que inmediatamente ministrarla a otros. Somos llamados a ministrar misericordia. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Habrán quejas en el ambiente? ¿Hay quejas? Muchas, ¿verdad? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón debe ser práctico y no solo intenciones o palabras. No debemos ser pasivos con el perdón. Y la nación necesita el bálsamo del perdón. Pero la nación no se va a perdonar, ellos no se van a perdonar. ¿Recuerda la arenga? No olvidamos, no perdonamos, listo, en eso está todo el mundo. Pero el pueblo de Dios es la esperanza para que suceda el perdón, para que venga el perdón de forma práctica. ¿Cómo qué forma? ¿A qué me refiero? Mateo 5:43 al 45 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es lógico, ¿verdad? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo. Entonces hoy el Señor, estamos en la misma, estamos hoy exactamente igual. Amarás a tu prójimo, al que se acerca, al que no te toca, al que no te hace nada, al que no piensa diferente de ti, al que no te ofende, al que no te irrita. Pero aborrecerás al que te irrita, al que te disgusta, al que piensa diferente, al que comete todo tipo de atropellos, etc. A él lo aborrecerás. Pero Jesús dijo: pero yo les digo a ustedes. Y aquí viene: amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Si pensamos que nuestra nación ha sido maldecida por actos de corrupción, por actos de violencia, por lo que sea, dice: bendigan. Ustedes fueron puestos para bendecir, ustedes, a diferencia de los pueblos, no para maldecir, sino para bendecir. Bendecid a los que os maldicen. Y algo todavía más difícil: háganle bien a los que les aborrecen. ¿Qué tal que nos llegara una oportunidad de hacerle bien a alguien que nos aborrezca? Y termina diciendo: y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el para qué es como de este texto, como el meollo, como el punto principal al cual yo quisiera ir al leer ese texto. ¿Para qué? ¿Lo lee conmigo desde ahí? ¿Puede leerlo? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, déjeme preguntarle: ¿es usted un hijo de Dios? Es una pregunta muy sencilla. Si usted es hijo de Dios, entonces usted va a bendecir esta nación. Si usted es hijo de Dios, va a orar por el presidente.
Si usted es hijo de Dios, y sí le digo, le condiciono completamente, si usted es hijo de Dios, va a orar por la alcaldesa. Son dos partidos diferentes, ¿estamos de acuerdo? Pero va a orar. Y si ellos necesitaran algo, haríamos bien, porque somos hijos de Dios, para que evidenciemos que somos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que evidenciemos que el reino de Dios se ha acercado y está entre vosotros, para que evidenciemos que Dios nos ha escogido como luminares en medio de una generación perversa y maligna, en la cual resplandecéis, como dice Filipenses 2, 14, 15. Pero la pregunta es, ¿de qué lado estamos? Iglesia, la gente que nos ve, ¿de qué lado está usted? ¿Usted está en medio de la generación perversa y maligna? ¿O usted está en medio, ustedes son de los que resplandece en medio de esa generación perversa y maligna? ¿Cómo resplandece? Bendiciendo, orando, haciendo bien, haciendo bien. Y claro, frente a esto pues hay muchas cosas. Hay algunos que toman la Biblia para decir que por ejemplo, Jesús, inconforme con la situación que vivía, entró y volcó las mesas y pateó todo, ¿verdad? Entonces, pues si Jesús lo hizo, nosotros también deberíamos hacerlo. Pero Jesús no vino a patearle las mesas al César. Jesús vino, volcó las mesas de el sistema religioso que había ahí, de su pueblo. Quiere decir que hoy el Señor vendría es aquí dentro de nosotros, a su pueblo enojado por la santidad, por la casa. Mi casa será llamada casa de oración. Esa será mi casa para todas las naciones. Y si Dios no encontrara eso, sino encontrara una mano de pecados, una mano de conflictos, una mano de inmoralidades, tumbaría el púlpito, ¿verdad? Pero el Señor lo hizo hacia su pueblo, porque era su pueblo. Y como dijimos, Él es santo, santo, santo. Se quiere buscar muchas bases bíblicas para pelear estos momentos. El devocional de hoy creo que nos desbarataría muchas cosas. ¿Por qué? Porque el devocional de hoy nos decía que tomaran los esclavos hebreos. ¿Nota usted? Y uno dice, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Cómo así esclavos hebreos? ¿Dónde está la igualdad? Debe haber igualdad. Se me viene en ese tiempo todos protestando por la igualdad y por los derechos. Pero ¿cómo es Dios para hacer eso? De tomar esclavos hebreos. Colosenses dice, y en la Biblia algunos autores dicen y comentan, hablando de Colosenses y de las igualdades, dicen que por ninguna parte anima a Dios a su pueblo a que esté en huelgas. Más al contrario, ¿sabe qué dice? Colosenses capítulo 3. Esclavos, sométanse a sus amos. Mire, con ese tipo de cosas me dice, yo no quiero tu reino, no me gusta tu reino. Esclavos, sujétense a sus amos. Y hay algunos entre ustedes, hoy le hablaba a mi grupo de líderes, les decía, dentro de ustedes van a haber ricos, dentro de ustedes van a haber personas que luchan en la clase media social, y puede ser que entre ustedes hayan pobres. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Quiere decir que el reino de Él es muy diferente al reino de esta tierra. Que Dios hoy también daba medidas protectoras para la mujer, ¿estamos de acuerdo? Que estaba bajo situaciones de esclavitud. ¿Cuánto desearíamos que el reino de Dios pudiera transformar de forma absoluta todas las cosas
Y yo le digo también a algunos de ustedes, puede ser que algunos de ustedes alcancen cierta capacidad económica, puede ser mínima, otra mediana u otra mucha. Pero lo único que tiene usted que recordar es que usted es del pueblo de Dios. Y si fuera esclavitud, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7, y si alguno es esclavo, procure salir de la esclavitud. Es decir, trabaje, estudie, crea en Dios. Hace poquito dije una palabra acá: dígale al justo que le irá bien. Es decir, que como pobre le irá bien. Si sufre una época de pobre, le irá bien. Que como clase social media le irá bien. Y que si logra, porque Dios lo quiso, darle una economía más que suficiente, le irá bien. ¿Cómo anhelaríamos un socialismo celestial? Pero no va a ser así. Las desigualdades siempre van a existir. Pero la actitud del cristiano en medio de sus desigualdades es totalmente clave para que los demás conozcan que ellos tienen un Padre celestial. De hecho, el evangelio ha entrado por las clases menos favorecidas. El evangelio es locura para los que se pierden, y es llamado, el evangelio entra para los criterios de los grandes y poderosos, por la chusma de los pueblos. Entonces, una mujer empleada de servicio que lava losas y tiende camas y cambia el pañal del niño, del dueño, tiene a Cristo, y por medio de ella su jefe conoce de Dios. Que Dios escogió lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar lo fuerte. No son los grandes intelectuales los que heredan la fe. Algunas personas dicen: ¿y los creyentes por qué no se meten? ¿Por qué la iglesia no se mete allá al fuego? Entonces, dos cosas he entendido. Por un lado, no debemos cruzarnos los brazos y ver que se está incendiando el país, pero por otro lado debemos tener mucho cuidado de meternos en el fuego y quemarnos. Dios tiene que ayudarnos. Dios nos dará la sabiduría de cómo hacerlo. Y ya nuestra vida particular sobre el perdón, debemos perdonar porque hemos sido perdonados de grandes deudas. Recuerda la historia de los dos deudores. Voy a leer solamente una parte. Mateo 18, 26 al 30. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes, exijo mis derechos. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Quiero decir, antes de pasar al último punto, que para Dios las deudas que nosotros hemos cometido contra Él y los pecados son más graves que cualquier tipo de cosa que en la tierra cometan contra nosotros, porque está de por medio su santidad. 3 enseñanzas sobre el perdón: esencia, exigencia y número 3, expectativa. Cuando de corazón perdonamos, se activa el mundo espiritual a nuestro favor y nos sentimos dichosos que en medio de la revuelta social el pueblo cristiano tendrá paz y tendrá gozo en el espíritu. Mateo 5:7 dice: felices y dichosos los misericordiosos. Que debemos mirar a la gente de un lado y de otro.
la institucionalidad y los marchantes. Debemos mirarlos con misericordia. Y aunque ustedes no crean, debemos mirar al presidente de la República con misericordia. Es un hombre. Y aquí me salvo, voy a excluirme. Gobierne bien, gobierne mal. Haya gobernado bien o haya gobernado mal, es un hombre. Tiene una esposa, tiene unas hijas. No me imagino a usted y a mí, todo el mundo maldiciéndolo y diciéndole cosas espirituales. No me imagino. Esta semana tuve un tiempo de oración y por nuestra alcaldesa también. Dios me es testigo. Aunque son partidos diferentes, ideologías diferentes, es la alcaldesa y es el presidente. Y cuando estuve orando por ellos, que no soy un hombre muy emotivo ni se me escurren las lágrimas con facilidad, Dios me quebrantó para orar por ellos, pidiendo misericordia, así como yo he recibido misericordia. Creo que no he sido mejor que ninguno de los dos. La excelencia ha sido de arriba, no de acá. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos y solo ellos alcanzarán misericordia. Y a esta dicha o bienaventuranza se le puede agregar al lado el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es, y dimos una lista: amargura, odio, todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿tiene usted esto? El fruto del Espíritu es amor, gozo. Acuérdese de Jesús. Está con sus detractores de un lado y de otro. Allá habían también dos tendencias: su pueblo crucificándolo y el imperio romano en una condición parecida, en burlas y cosas así. ¿Y qué dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que está pasando. La gente no sabe lo que hace. La gente cree saber lo que hace. La gente dice, los cristianos se creen superiores. Y quiero decir esto con cuidado, sobre todo porque está siendo transmitido y va a quedar. Nosotros no somos superiores por nosotros mismos, pero tenemos algo que nos diferencia. Hay inteligencia intelectual y hay inteligencia espiritual. El mundo vive bajo la inteligencia intelectual, pero sobre esa inteligencia intelectual podemos ver más allá. Sin ser tan letrados, tan leídos, podemos ver más allá, porque tenemos inteligencia espiritual. ¿Y cómo tenerla? Ya les dije que no nos corresponde, no es de nosotros. Dios nos la dio por medio de Cristo Jesús. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el sentir de Cristo, y si somos juiciosos haremos la voluntad de Cristo. Y las palabras que oigamos de Él, esas les transmitiremos a las personas. Y su palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el tuétano. Y todo, no hay cosa creada que no sea descubierta delante de aquel que lo desnuda todo con su palabra. Que un campesino puede ver más allá que un gran intelectual al estar cerca de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y el Señor dijo de Daniel y los 10, dijo, ellos tendrían y le reconocían como personas que tenían un espíritu superior. Ellos no decían, mírenos, Aspenaz y todos, tenemos un espíritu superior. No, ellos no fueron reconocidas. Para ellos fueron reconocidos que tenían un espíritu. Y también se capacitaron en toda ciencia y en todo arte. Y fueron hallados 10 veces mejores. Quizás en el futuro la iglesia pueda ser hallada 10 veces mejor que otros que están a su lado, porque tienen la inteligencia espiritual.
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando un creyente pierde la sensibilidad de perdonar y no desarrolla esta actitud, no quiere decir que no sea salvo. No es que yo no perdono, yo también, yo soy de esa consigna. No olvido y no perdono. Yo soy de esas, pastor. Bueno, lo primero es agradecer su sinceridad. Lo segundo, recibir su oportunidad o su posibilidad de replantear que Dios sabe restaurar lo que pasó. No quiere decir que no sea salvo o ha perdido su salvación, pero sí quiere decir que Satanás le habrá robado a usted bendiciones. Y hoy hay algunos del pueblo de Dios que las bendiciones se las ha robado Satanás. Porque Satanás nos va a tentar. ¿No se ha sentido tentado? Nos va a invitar. Ahí nos invitan. ¿Y los cristianos qué? ¿Qué van a decir? Oren, oren y oren. ¿Qué van a hacer los cristianos? Venga con nosotros, venga para aquí o venga para allá. ¿Qué van a hacer los cristianos? Y por ahí en medio de nuestro razonamiento vamos siendo tentados y vamos cediendo y cayendo en la tentación. Dice Efesios 4, 26, 27, lo que usted debería hacer si marcha. Que no hay problema que aunque marche. Si marcha, ¿qué debería hacer? Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Pero si usted es igual de débil a mí, de pronto usted sea más fuerte. Entonces usted dice, de pronto puede decir otro día, porque yo me caliento fácilmente. Porque de pronto voy a, como decía el Salmo 125, extender mi mano y cometer un pecado. ¿Contra quién? Contra Dios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se ha acostado usted diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Que tenemos que tomar el chut de basura que ha caído sobre nosotros y la que nosotros hemos producido también por nuestra humanidad y vaciarla antes de dormir y orar. Y al otro día nos levantamos normal. O se levanta uno al otro día otra vez bravo, otra vez enojado, otra vez disgustado, otra vez con rencor, otra vez con amargura, otra vez listos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí está la palabra 27, ni deis lugar al diablo. Que el cristiano puede airarse y pecar, que el cristiano puede acumular maldad, odio, rencor, y que el cristiano puede quedar oprimido, seducido, dominado por el mismo diablo. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Vas a ser zarandeado. Satanás te ha pedido para zarandearte, y a algunos de ustedes Satanás los pidió, y a algunos de los que están allá Satanás los pidió para ser zarandeados. Pero Jesús dijo algo también: pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y una vez vuelto de tu error confirmes a tus hermanos. Una vez vuelto el error, diga la verdad. En aquella época a mí me dijeron, a mí me hablaron, pero yo la verdad no entendí y aprendí de eso esto. Okay. Cuando tengan hijos en 10 años y los vea a sus hijos en el mismo ímpetu, hijo, primero que todo quiero contarte. Yo siempre le cuento a mis hijos, a mis hijas, quiero contarles mis errores y mis pecados. No hay necesidad de que sufras, hija, cometiendo lo mismo que yo hice. Nosotros somos el pueblo de la reconciliación. Y nosotros no debemos dejar que eso permee nuestra unidad. Y somos el pueblo de la reconciliación, y somos el pueblo bienaventurado de los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, y de ellos es la tierra por heredad. Los mansos, de ellos es la tierra, de los mansos, de los que siembran mansedumbre.
Mateo 18, 20 al 22, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Algunos pueden decir hoy: ¿cuántas décadas más tendremos que sufrir esto? Y algunos de los que dicen eso tienen 15 años, 12 años, 16 años. ¿Cuántas décadas tendremos que sufrir? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La unidad y por ende el progreso mutuo es fomentado a través del ejercicio del perdón. Cuando hay perdón habrá unidad y nuestro culto será bendecido. ¿Hace cuánto no le da un buen culto al Señor? Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda allí al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, el Señor dice: con estados de amargura, con estados de ira, con estados de maledicencia, no te podré recibir tu culto. Tienes que despojarte de eso, porque soy santo, santo, santo. Uno de los principales problemas de la sociedad es el odio y la venganza. Una salida a este flagelo es testificar el perdón que hemos recibido y así perdonar también a nuestro prójimo. Mateo 6:12 dice, y termino: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos distinguimos. Quiero que sepa esto. Nos distinguimos de todo grupo en la tierra al perdonar. Nos distinguimos al ser apacibles. Filipenses capítulo 4. El apóstol Pablo está en la cárcel injustamente y él les dice varias cosas que bien nos podría servir a nosotros hoy. Lo primero dice: así que hermanos míos, os ruego, hermanos míos, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a la iglesia, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Cuál? ¿Derecha, izquierda? No, arriba. Amén. No derecha, izquierda, piense como quiera. Arriba. Vamos a orar. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y ruego a ti, Clemente, puedo ser yo Clemente hoy o otros pastores, que ayudes a estas que combatieron juntamente por el Evangelio. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo: regocijaos, pueblo de Dios. Tengan gozo en medio de las tribulaciones. Vuestra amabilidad y gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿El Señor viene? Podíamos interpretar que el Señor viene, o podíamos interpretar también que el Señor está cerca. ¿Cómo está cerca? Por medio de su amabilidad. Está cerca a todos los hombres. Nos distinguimos de otros grupos al perdonar. La esencia de Dios es el perdón, por lo cual nosotros perdonamos de igual forma. Hermanos, cuando hemos sido perdonados, perdonamos. Quisiera que cantáramos hoy en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los hermanos, despidiendo la iglesia virtual. Usted póngase de pie. Con toda la bendición espiritual les bendigo con paz de nuestro Señor. Y vamos a declarar algo
que dice que Él es poderoso.